Ya, ahí está grabando. Buenos días nuevamente. Vamos a partir entonces con la clase de hoy. em, y vamos a retomar un poquito lo que vimos en la clase anterior, donde comenzamos con el tema del teorema de Reynolds, ¿cierto? Y nosotros hicimos un análisis completo sobre cómo una propiedad de un fluido, ¿cierto? Que nosotros la denominamos propiedad extensiva y que depende de una propiedad intensiva, que la diferencia entre una propiedad extensiva e intensiva es netamente que la masa, ¿cierto? La intensiva es independiente de la masa. El teorema de Reynolds dice que cualquier propiedad de un fluido puede verse incrementada, ¿cierto? Puede variar, incrementar o disminuir en función, o la regla general va a ser que va a variar en función de cuánto sea lo que varíe en el interior de su sistema, que nosotros lo asumimos como un volumen de control, ¿cierto? Eh, en función de lo que entra y lo que sale. Entonces nosotros hacíamos el ejemplo, la clase anterior, que teníamos una caja de 1 metro cubo, donde teníamos una cierta cantidad de pelota en el interior. Y teníamos un agujero por donde salían pelotas y un agujero por donde entraban pelotas. Entonces, si tenía 10 pelotas, ¿cierto? Eh, el teorema, ¿qué es lo que me dice? La variación interna, ¿cierto? Va a depender directamente de la variación de lo que entra y lo que sale. O sea, si sale una pelota mientras que entra una pelota, la variación en el interior va a ser cero. Si es que salen dos pelotas mientras que entra una pelota, la variación no va a ser cero, ¿cierto? Ya no vamos a tener 10 pelotas en el interior, si salen dos vamos a tener 8 y si entra una vamos a tener 9. Por lo tanto, hay una relación directa entre lo que salga y entra de este sistema, que nosotros lo vimos, insisto, como un volumen de control, ¿cierto? Un volumen imaginario, en este caso el cajón es un volumen real, ¿cierto? Existente. Y todas las propiedades se basan en esta función. Todas las propiedades, en este caso, de lo que estamos viendo nosotros del fluido, ¿ya? Y se concluye finalmente que en el tiempo, en un intervalo de tiempo, en un incremento de tiempo, la variación total de la propiedad n en este sistema, ¿ya?, va a ser igual a la variación temporal de la cantidad n contenida en el volumen de control fijo, o sea, de la propiedad, más el flujo neto de la propiedad a través de la superficie del volumen de control. O sea, en este caso las pelotas, si tenemos 10 pelotas inicialmente, salen 2 y entra una, ¿cierto? Nos van a quedar 9 en el interior, al salir 2 y entrar una, pero está saliendo una de más. Entonces las 10 pelotas que teníamos inicialmente en el volumen de control, ahora vamos a tener 9 en el interior, pero el flujo neto entre las caras, ¿cierto?, de este volumen de control es 1. Las dos que salieron menos la una que entró. Y ahí tenemos las mismas 10 pelotas. Entonces se mantiene, en este caso, la cantidad de esa propiedad n. ¿Ya? Pero nosotros tomamos este volumen de control para hacer el análisis de poder definir cuánto es lo que varía en el interior versus lo que varía a través de sus caras, ¿ya?, de la salida y la entrada. Entonces, si nosotros esto lo llevamos a un volumen de control imaginario, ¿cierto?, dentro de un escurrimiento, aquí nosotros tenemos este cubo, que estamos analizando su cara 1 y la cara 2, que en este caso es en el eje X, ¿cierto? Lo que entra hacia ese cubo, ¿cierto? Y lo que sale, que es el flujo neto, en las caras, aquí estamos haciendo el análisis en dos caras, que son las caras que enfrenta el eje X. Obviamente tenemos 6 caras, tenemos en el eje vertical y en profundidad, ¿cierto? Nos falta ahí el Y y el Z por analizar, por así decirlo. Entonces, por lo tanto, la variación de la cantidad de la propiedad va a ser igual a la suma de la variación en el interior de ese volumen de control más el flujo neto en las caras. Ahora, si nosotros llevamos a propiedad específicamente la masa, vamos a tener que la variación total de la masa, fíjense que ahora sustituimos la masa. Denme un segundito para cerrar estas cosas que meten ruido. Aplicamos el teorema de Reynolds a la masa. Ahora la propiedad de n es masa. Dijimos que la propiedad intensiva es 1, porque recuerden que es independiente de la masa, ¿cierto? Es masa dividido masa me da 1. Revisen la clase anterior. Por lo tanto, me queda que cuando analizamos masa, va a ser la variación total en el volumen de control, ¿cierto?, más la variación en sus caras, ¿ya? En las 6 caras, en este caso, el flujo neto en las 6 caras del sistema. Y si aplicamos esto al principio de conservación de la masa,
que, como les dije, lo lógico es que nosotros cuando analizamos un fluido no se generan vacíos en el fluido. O sea, si nosotros estamos en un río, no vamos a llegar, si empezamos a bucear en este río o en el mar, ¿cierto? En una piscina, en algún punto en el interior de este cuerpo de agua no vamos a encontrar un vacío. Hay continuidad de la masa. Por lo tanto, se genera un principio que se denomina la conservación de la masa. Y la conservación de la masa implica que esta variación de la masa en función del tiempo va a ser cero. No hay variación de la masa en función del tiempo, ¿cierto? La masa es constante, siempre. Por tanto, esta integración en el volumen de control y en las superficies del volumen de control va a ser igual a cero, porque no hay variación. ¿Ya? Por lo tanto, finalmente, tenemos esta ecuación. Esta es la relación de nuestro sistema, ¿ya? Cuando estamos analizando el principio de conservación de la masa, ¿ya? Que nos lleva eh, al principio de continuidad, que eso es lo que que ya vimos la semana pasada y que ahora lo vamos también a ver en el resumen, ¿ya? No hay variación en el volumen de control, siempre y cuando el flujo neto en las caras sea cero. Si hay un diferencial en el flujo neto, debiese existir una variación en el volumen de control, que es lo que nos pasó con las pelotas. Sacamos dos pelotas entre una, existió una variación en el volumen de control, ¿cierto? Lo mismo pasa en el caso de cualquier fluido, ¿ya? Ahora bien, la conservación de la masa se transforma en principio de continuidad cuando nosotros, al decir de que no existe variación en la masa, por ejemplo, en un volumen de control fijo, ¿ya? Supongamos en este caso, vamos a dibujar. Dame un segundo para abrir la pizarra. Un segundo, se pegó esta cosa, parece. No está acá. Acá está. Ahí. Si nosotros tenemos un escurrimiento cualquiera, ahí está el lecho de un río, por ejemplo. Aquí está el nivel del agua. Nosotros vamos a analizar un tubo de corriente, imaginario, lógicamente, en el interior. ¿Ya? Imaginamos que podemos encerrar ese escurrimiento del agua dentro de un tubo, ¿ya? Imaginario. Y dentro de este tubo, ¿qué está pasando a medida? Es imaginario y es fijo, esto está estático, ¿ya? Imaginamos este tubito, el agua está escurriendo a un cierto caudal, ¿cierto? En esa dirección. E imaginamos este tubo que está fijo ahí. En la clase anterior lo hicimos con un cubo, es lo mismo, ¿ya? Imaginamos ese tubo fijo. Por lo tanto, el agua aquí, ¿cierto? Va escurriendo. Y obviamente, al interior de este tubito está entrando agua a la vez que está saliendo. Lo que nosotros sabemos, digamos de manera intuitiva, es que en el interior de ese tubito, en el tiempo, ¿cierto? La cantidad de agua no va a variar, o la masa de agua no va a variar. Va a ser constante, por lo que les decía recién. Nosotros nunca hemos visto, estado en un río, en el mar o en una piscina donde exista un vacío aquí en el interior, ¿cierto? Nunca. Es continuo. Por lo tanto, ahí se considera que estamos en un régimen permanente. En este caso, la característica de masa no está cambiando en el tiempo. Obviamente, cuando nosotros hablamos de régimen permanente es para cualquier propiedad, ¿ya? Cuando cualquier propiedad del fluido no varía en el tiempo, estamos hablando de régimen permanente. En este caso, nosotros estamos considerando la masa. Entonces, por lo tanto, como no varía la masa en el volumen, ¿cierto? Esto es cero, se cancela. Y solamente nos queda que el flujo neto a través de las caras tiene que ser igual a cero. O sea, lo que entra es igual a lo que sale. En cantidad de agua me refiero. Ahora bien, ustedes me pueden decir, si ese tubo es de diámetro constante, este tubo imaginario que nosotros estamos viendo acá, entonces siempre no hay mucho que analizar, porque lo que entra es igual a lo que sale. La velocidad del agua a la entrada es igual a la velocidad de salida. Exactamente, es así, ¿cierto? Pero esto cambia
cuando nosotros cambiamos las condiciones del diámetro de nuestro tubo de escurrimiento. Porque aquí nosotros estamos haciendo este ejemplo para un tubo constante, diámetro constante, porque estamos aplicando este concepto para un río. Pero cuando nosotros analizamos tuberías, por ejemplo, tuberías con agua potable, ¿cierto? Las tuberías no tienen un diámetro constante. Pueden tener un diámetro menor y después llegar a un diámetro mayor, o de un diámetro mayor llegar a uno menor, etc. Entonces, ahí algo tiene que pasar para que exista el equilibrio, el principio de continuidad que es este, de que el flujo neto a través de las caras es igual a cero. ¿Ya? Como nosotros, perdón, aquí estamos considerando la masa, ¿cierto? Que se mueve en cierto intervalo de tiempo, ¿ya? Nosotros podemos decir que, que si este fluido, además de estar en régimen permanente, es incompresible, entonces las masas específicas se cancelan, ya que al otro lado, como hay un cero, pasan dividiendo el cero, ¿cierto? Factor común, se pueden cancelar las masas específicas, ¿ya? Por lo tanto, la integración, ¿cierto? Sobre la superficie, esta integral de superficie, de la velocidad que lleva el fluido sobre, ¿cierto? El diferencial de esa superficie, para cada una de las caras va a ser igual a cero. Si nosotros integramos esto para una sección fija, ¿cierto? La integración sobre una superficie fija es el área, nos va a quedar finalmente que va a ser velocidad por área en cada una de las caras va a ser igual a cero. ¿Ya? En este caso esto es vectorial, si se fijan. Acá, a la entrada de la tubería, viene con una cierta velocidad, pero el vector unitario, ¿cierto?, es en dirección contraria. Por lo tanto, este es negativo. Mientras que la salida, la velocidad tiene la misma dirección del vector unitario. Por lo tanto, es positivo. Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener en esta sumatoria es a la entrada, que va a ser negativo, y a la salida, que va a ser positivo. Si lo pasamos para el otro lado, van a quedar ambos positivos. Y me va a quedar que la velocidad por área de una cara es igual a la velocidad por el área de la otra cara. Y eso es el caudal o gasto, ¿ya? Donde el caudal es igual a la velocidad por el área, y eso es constante. Y esto es el principio de continuidad, a través de la ecuación de continuidad, ¿ya? Si el área, la velocidad por el área, ¿cierto? Nosotros también consideramos la masa específica. Nosotros aquí estamos hablando de gasto másico, pero nosotros generalmente vamos a trabajar con gasto o con caudal, ¿cierto? Solamente, que es velocidad por área. Que velocidad por área es volumen por unidad de tiempo. O sea, nosotros el análisis que hacemos en una tubería, ¿cierto? Es el volumen por unidad de tiempo que está incorporándose a la tubería y que está saliendo de la tubería. ¿Por qué? Porque estamos considerando de que la masa específica es constante, ¿ya? Si consideramos la masa específica dentro de esta ecuación, entonces estamos hablando de gasto másico, que son kilogramos por segundo, en la masa por unidad de tiempo. ¿Dudas hasta acá? Esto lo vimos en la clase anterior. No sé si quedó alguna duda en la clase anterior o algo ahora que quieran aclarar. Chiquillos, ¿está claro? Sí, ¿O no profe. no se entendió nada de lo que dije? Eh, bueno, eso como les digo es resumen de la clase anterior. Pero hay algo que le iba a comentar, se me olvidó. Bueno, esto. Como nosotros estamos trabajando con un fluido incompresible, ¿cierto? La masa específica, estoy en lo correcto, ¿cierto? Rho, son iguales, por lo tanto se cancelan. Me queda que el caudal es velocidad por área y la velocidad 1, ¿cierto? En el área 1 es igual a la velocidad 2 en el área 2. En, el, en este eje, ¿cierto? Nosotros como estamos trabajando con tubos, obviamente como no hay velocidad, es cero el intercambio que va a tener con el medio, ¿ya? Por lo tanto, solamente consideramos la entrada y la salida. Por lo tanto, como el caudal es constante, nosotros podemos relacionar las velocidades. Fíjense. La velocidad 2
es igual a la velocidad 1 por la relación de sus áreas. ¿Ya? Y esto sirve harto y después lo vamos a utilizar, ¿ya? Bastante, cuando estemos resolviendo problemas de tubería más adelante. Ya, vámonos a un caso general entonces. El problema siguiente, no sé si alguien lo pudo revisar esto, a lo mejor desarrollarlo. Lo dejamos planteado en la clase anterior y dice lo siguiente. Para el estanque cilíndrico de la figura, considere que este es recto y circular de radio R igual a 4 metros y altura H igual a 20 metros, lleno con agua. Si se perfora un orificio de área A igual a 10 centímetros cuadrados aquí en el fondo, calcula el tiempo que tardará en vaciarse. Ese es el problema. ¿Qué información nosotros podemos sacar de esto? ¿Qué sabemos? El radio es 4 metros, ¿cierto? El área es constante. Tenemos el área a la entrada, ¿cierto? Pero no tenemos entradas de agua. Aquí solamente nosotros tenemos un estanque que se está vaciando. Yo les comentaba en la clase anterior que esto es útil, este análisis, por ejemplo, para los estanques de agua potable. Porque en un estanque de agua potable se está vaciando, pero a la vez se está llenando. Y se está vaciando y llenando distintos caudales. ¿Ya? Eh, por lo tanto, ahí uno puede analizar cómo va fluctuando el nivel de agua dentro del estanque en el tiempo. ¿Ya? Y como el caudal de salida siempre va variando porque depende de la gente cuánta agua esté consumiendo, ahí se vuelve un problema interesante. ¿Ya? Entonces tenemos este cilindro que se está vaciando de manera constante en este caso. No es variable como un estanque de agua potable. Este es constante. Y tenemos entonces nuestra superficie, que la vamos a definir así como este trocito que está aquí pintado, ¿cierto? Está churado. Que va bajando ese nivel de agua en el tiempo. Tenemos las condiciones iniciales, ¿cierto? Que el radio es 4 metros y la altura máxima del nivel de agua es 20 metros. ¿Ya? Esas son nuestras condiciones de contorno que nos van a servir para poder definir nuestro resultado. Y el área del agujero pequeño, que le vamos a poner A minúscula, es de 10 centímetros cuadrados. Ya. ¿Cómo abarco esta cosa? ¿A quién se le ocurre algo? Analicémoslo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo lo podría analizar, chiquillo? Vinieron un poquito de idea. Don Andrés, ¿qué se le ocurre? Doña Consuelo, don Bastián, ¿qué se le ocurre, chiquillo? ¿Qué está pasando aquí? Hablemos de física primero, más que de matemática. Físicamente, ¿qué pueden concluir aquí? Hay un Que sale volumen de el agua. agua por el agujero. Andrés primero. Perdón, Bastián. Levanta la mano primero, Andrés. No, que hay un volumen de agua, ¿no? Ya, hay un volumen de agua que ocupa todo el volumen del estanque inicialmente, ¿cierto? Perfecto. Don Bastián. Que sale el volumen del agua por el agujero de 10 centímetros de área. Perfecto. Perfecto. Hay un volumen de agua inicial dentro del estanque, el estanque lleno, y como bien dice Bastián, ese volumen está saliendo por el agujero. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir ahí?
Que hay una variación del volumen en el cilindro. Perfecto. ¿Y esa variación del volumen en el cilindro a qué es igual? Están súper bien, ¿eh? Esa variación del volumen en el cilindro, ¿a qué es igual? No estamos hablando de matemática. Seguimos en física. Miren ¿A esta la conclusión. salida del agua? ¿Aquí, perdón? La salida del agua por el tubo. Exacto. Conclusión. Lo que entra es igual a lo que sale. En este caso no está entrando, está saliendo. Pero lo que sí podemos concluir es que la variación, como bien dice Andrés, del volumen al interior del volumen de control, que en este caso es este tanque, es igual a la variación del volumen que está saliendo. ¿Cierto? Lo que está saliendo a través de esta cara, que es este agujero chiquitito, ¿cierto? Lo que está saliendo a través de esa cara es igual a lo que está variando en el interior. En cuanto a volumen, si salió 1 litro del estanque, en el interior disminuyó 1 litro el volumen. Por lo tanto, ahí ya tenemos un análisis físico, ¿cierto? Ahora lo que tenemos que hacer es buscar las ecuaciones para poder comparar cuánto varía el volumen a la salida, ¿cierto? Versus cuánto varía el volumen en el interior del volumen de control. Hay algo que ustedes pueden haber visto en física y que nos va a servir acá, en física en el colegio, y quizás también en la universidad, no lo recuerdo yo por lo menos, eh, que tienen que haberlo visto cuando vieron fluidos, y que nosotros lo vamos a deducir después. Por ahora solamente lo vamos a utilizar. Que es que la velocidad es igual a la salida, en este caso, es igual a la raíz de 2GH. Eso lo han visto, ¿no? En el colegio o en física acá en la U. ¿Les suena eso? Que la velocidad a la salida de eso es raíz de 2GH, Sí, profesor. ¿cierto? Entonces, por eso es que cuando ustedes le hacen un hoyito a una botella, de agua, ¿cierto? Le sacan la tapa y ahí empieza a descender el agua dentro de la botella plástica. Fíjense que el chorro sale largo, pero a medida que empieza a disminuir la altura, se empieza a cortar cada vez más, ¿ya? Y eso es porque la velocidad, obviamente la distancia, el chorrito llega a una cierta distancia, porque esa distancia depende de la velocidad. Si disminuye la velocidad, disminuye la distancia. Y la distancia depende directamente de la altura del nivel de agua. ¿Ya? Y que eso tiene que ver con un tema de presiones y, como les digo, la vamos a deducir más adelante de esta ecuación. Pero tiene que ver con la disminución de la presión del agua. ¿Ya? Perfecto. Entonces nosotros aquí ya tenemos una relación que es la velocidad a la salida de ese orificio. Entonces yo lo que dijimos, ¿cierto? Y lo vamos a escribir aquí. Nuestro análisis físico es que la variación del volumen al interior del volumen de control es igual a la variación del volumen a la salida del volumen de control. En este caso no hay variación a la entrada del volumen de control porque no hay ninguna entrada en este volumen, no hay ninguna entrada en el estanque. ¿Ya? Por volumen de control me refiero al estanque, ¿cierto? Eso está claro. Ese es el volumen de control. ¿Cómo entonces nosotros determinamos la variación del volumen a la salida del volumen de control? Aquí. ¿Cómo determinamos nosotros esa variación del volumen? En función del tiempo. Que eso es lo que a nosotros nos interesa, la variación del volumen en función del tiempo. ¿Cómo lo determinarían? La velocidad por área. Perfecto. Velocidad por esa área que nosotros la definimos como una área minúscula, ¿cierto? Que son los 10 centímetros cuadrados. El área del orificio. Por lo tanto, la variación del volumen a la salida, en función del tiempo, es A
raíz de 2GH. Y es negativo en este caso porque le vamos a dar inmediatamente el signo, ya que está disminuyendo en este caso el volumen en función del tiempo. ¿Ya? Bien, ya tenemos nosotros el volumen, la variación del volumen a la salida por el orificio. Ahora analicemos cuánto es la variación del volumen en función del tiempo, pero al interior del volumen de control. ¿Cómo lo determinaríamos? Profesor, ¿Sí? lo colocó negativo solo porque va saliendo el volumen de control, ¿cierto? Sí, Ah, perfecto. sí. Es una acomodo más porque podríamos decir también de que la variación del volumen dentro, perdón, claro, la variación del volumen de agua dentro del estanque, dentro del volumen de control, podríamos considerarlo como negativo y el otro como positivo. O sea, le estoy dando inmediatamente el significado, digamos, físico del signo nomás. Ahora yo di a la salida de negativo y voy a considerar positivo la variación al interior del volumen de control. O puede ser al revés, da lo mismo. Pero se entiende que es porque uno va saliendo y el otro está cambiando el interior. Ya, dentro del volumen de control, ¿cómo definirían la variación del volumen en el tiempo? Chicos, ¿qué se les ocurre? Que aquí la altura, o sea, el área sería constante, pero que la altura dependería del tiempo. Perfecto. Bien. El área es constante, que le vamos a poner ADH, ¿cierto? Porque no siempre es constante. Vamos a asumir que el área depende de la altura. En este caso particular, el cilindro es constante. Pero si yo le hubiese puesto un problema, así por ejemplo, ahí está el orificio, un vaso de estos de pisco sour, ¿cierto? Ahí el área va cambiando en función de la altura, ¿sí o no? En este caso particular, no, el área es constante, pero igual lo vamos a dejar expresado como el área en función de la altura, ¿ya? Aunque sabemos que es constante. Por la variación de la altura en función del tiempo. ¿Y cómo es la variación de la altura en función del tiempo? ¿Cómo lo expreso? DH partido de T. Perfecto. Ahí está. Entonces yo ya sé, ¿cierto? Que la variación a la salida, perdón, del volumen de control tiene que ser igual a la variación en el interior. O lo que le decía delante, no me acuerdo quién fue, parece que fue Bastián, puede haber sido al revés, los signos, ¿cierto? El volumen al interior del volumen de control está disminuyendo, mientras que lo que está saliendo sería positivo. Da lo mismo, es un tema netamente de acomodo de los signos, ¿no? Ahí tengo entonces mi problema, ¿ya? Ahora definamos los datos que tenemos. Pues sabemos que el área minúscula son 10 centímetros al cuadrado, que eso es igual a 0,001 metro al cuadrado, para que mezclemos peras con peras y manzanas con manzana. El área del estanque es pi r cuadrado, que eso sería, como es 4 metros el radio, serían 16 pi metros cuadrados, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Eso no. Entonces, nuestra ecuación va a quedar como 0,001 metros cuadrados, pero no vamos a escribir la unidad, por 2 veces la gravedad, que sería 19,6 metros por segundo al cuadrado, por h, ¿cierto? Que sería la variación de la altura, es igual a menos área, que son 16 pi metros cuadrados, por dh a dt. Hasta ahí. ¿Todo bien?
¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Profesor, Sí. es que yo no entiendo bien cómo se saca la variación del volumen con respecto al tiempo de cada uno, porque en el primero se multiplica la velocidad por el área y la otra el área por la variación de la altura. El que está aquí, ¿cierto? Esa es la salida, ¿ya? Aquí nosotros estamos analizando cómo varía el volumen en el tiempo. Entonces recuerde que el volumen em, es, en este caso, el volumen es la velocidad a la que entra o sale por las caras de este volumen de control por la superficie, que está acá. A ver, no, pero tiene que ser este, aquí. El flujo neto a través de las caras del volumen de control es igual a la integral de superficie de velocidad por el diferencial de la superficie. ¿Ya? Si la superficie es definida, como en este caso, en este cilindro, tanto el estanque como la salida, que es un agujero de 10 centímetros cuadrados, es definida. Por lo tanto, me queda que es velocidad por área. ¿Cierto? La variación del volumen en función del tiempo es la velocidad por el área. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la variación del volumen en este cilindro a la salida, ¿cierto? Es velocidad por área. Y la velocidad es igual a raíz de 2GH, que eso, como les comenté, lo vamos a analizar después de dónde proviene esto. ¿Ya? Pero por ahora utilicémoslo nomás. La velocidad es igual a raíz de 2GH y el área son 10 centímetros cuadrados. Entonces ahí tenemos la cantidad de volumen, el volumen de agua que sale en un cierto tiempo. ¿Estamos? Mientras que eso tiene que ser igual a la variación del volumen en el interior del cilindro. Es obvio, ¿cierto? La misma cantidad de agua que sale en un cierto tiempo tiene que ser la misma cantidad que disminuye dentro del estanque en ese mismo intervalo de tiempo. ¿Estamos bien hasta ahí? Es Sí, un poco profe. loco. Principio de continuidad, ¿cierto? Lo que sale tiene que ser igual a lo que entra y a lo que varía en el interior, po, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos definida lo que sale del agujero, que es la velocidad por el área, que es ahí está, el área pequeña, ¿cierto? 10 centímetros cuadrados por raíz de 2GH, y lo que varía dentro también es velocidad por área. El área es fija, que son 16 pi cuadrados, perdón, 16 pi metros cuadrados, ese es el área fija del estanque. ¿Y cuál es la velocidad del nivel de agua dentro del estanque? dH de T. Esa es la velocidad. ¿Me sigue, Benjamín? Sí, ahora sí. Esa es Ya. Entonces, es lo mismo. Es principio de continuidad. Velocidad por área, ¿cierto? En el interior del estanque es igual a velocidad por área a la salida del estanque. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestra ecuación. Este es nuestro equilibrio. Y aquí ya el resto es matemática nomás. ¿Hay alguna duda? Lo voy a reescribir acá. 0,001 por raíz de 19,6 h es igual a menos 16 pi dH a dt. Esa es la ecuación. Despejamos dH a dt, ¿cierto? Y nos queda que, para poder integrar, dH a dt es igual a menos 0,0043, 443, perdón, 0,00443 raíz de h. Y eso dividido por 16 pi. Seguimos aquí abajo. Llevamos el dt hacia el otro lado, ¿cierto? Y dejamos todo lo que dependa en este caso de cada una de las variables juntas con su componente de derivación. Sería dh dividido raíz de h, o pongámosle h elevado a un medio mejor,
es igual a... ¿Cuánto es 0,0043? 0.0043 dividido 16pi. Lo voy a dejar expresado mejor porque si no me sale demasiado chiquitito. Menos 0,0043 dividido 16pi dt. Integrando eso, me queda que vamos a pasar multiplicando el 0,043 dividido 16pi acompañando allá al otro lado al dh. O sea, lo vamos a elevar esto a menos 1, ¿no? Denme un segundito. Ahí sí. Me queda que menos 11.353,8 por la integral de 1 h elevado a un medio de h es igual a la integración, esto es de 0 a t de dt. Ahí está. Por lo tanto, t más k, porque vamos a utilizar las condiciones de contorno para definir cuáles son los valores iniciales de este resultado, es igual a menos 11,353, perdón, 11.353,8 por h elevado a un medio dividido a un medio. Por lo tanto, finalmente, t más k va a ser igual a menos 22.707,6 raíz de h. Esa sería nuestra ecuación general del problema, nuestra solución de la integración. Pero vamos a analizarlo según las condiciones de contorno para poder llegar a la ecuación final que nos va a entregar, en este caso, el tiempo de vaciado. Sabemos nosotros que, como condición de contorno, para t igual 0, el nivel de agua es 20 metros, ¿cierto? Que es la condición inicial. Cuando el estanque está lleno, tiene una altura, una columna de 20 metros. Por lo tanto, si reemplazamos estos valores en la ecuación, t igual 0, me queda que k va a ser igual a menos 22.707,6 por raíz de h, que es raíz de 20. Y eso me da que k es igual a menos 101.551,5. Por lo tanto, t es igual a 101.551,5 menos 22.707,6 raíz de h. Y esa sería nuestra ecuación general para el tiempo de vaciado en función de la altura en cualquier momento, ¿cierto?, del agua dentro del estanque. ¿Dudas con el desarrollo? ¿Hay alguna duda con el desarrollo, chiquillos? No, profe. Si yo les pregunto ahora, ¿cuál es el tiempo para que se vacíe completamente el estanque? ¿Qué harían? ¿Reemplazamos 0 en h? Yes, ¿cierto? El estanque se vacía para h igual 0, obvio, ¿cierto? Y en ese caso el tiempo es 101.551,5 segundos, ¿cierto? Lo que equivale a 28 horas, 12 minutos y 31 segundos.
Eso se demoraría este estanque en vaciarse. Ahora, es bastante lógico, ¿cierto? Si nos vamos nosotros a esta ecuación principal, donde dice que el área es 0,001, si nosotros aumentamos el área, ¿cierto? El tiempo, obviamente, va a disminuir, el de vaciado. Por lo tanto, a partir de esto, nosotros incluso podemos determinar cuál debe ser la superficie. Vamos a verlo con acá mejor. Nosotros podemos determinar cuál va a ser la superficie del orificio en el estanque, ¿cierto? En función de cuánto tiempo quiero que se demore en vaciarse. O sea, yo podría preguntarle de qué diámetro tiene que ser ese orificio para que este estanque se vacíe en 1 hora. O podría ir más allá y decirle qué caudal debe extraerse del estanque para que este estanque se vacíe en 1 hora. ¿Me van siguiendo, no? Puedo preguntarles varias cosas a partir de esto. ¿Se entiende cómo habría que desarrollarlo, cierto? Matemática, hermano. Ya, chiquillo, ¿alguna duda con este ejercicio? ¿Estamos claros? O sea, yo no entendí mucho, profe, lo que dijo al final, cómo se haría si lo pregunta otra cosa, pero en el mismo caso. Yo podría preguntarle acá. Nosotros aquí tenemos definida la condición del orificio de la salida, porque son 10 centímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces yo podría preguntarle, perfecto, bajo estas condiciones, este estanque se vacía en más de 28 horas. Entonces yo podría preguntarle, entonces, ¿qué diámetro, qué área, ¿cierto? Tiene que tener el orificio de la salida para que este estanque se vacíe en 1 hora. Ya saben que tiene que ser más grande que 10 centímetros cuadrados. ¿Pero cuánto? ¿Me entienden, no? Ahí, Ah, sí. ¿entienden? Entonces finalmente lo que tiene que variar es esto. Esa va a ser la variable. O podría preguntarle cuál es el caudal que necesito extraer desde el estanque para que se vacíe en 1 hora. Y recuerde que el caudal es velocidad por área. Y la velocidad ya está definida como raíz de 2GH, ¿cierto? Y el área tiene que obtenerla a partir de esto. Hay varias cosas ahí que se pueden considerar. Ya. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Dónde está? Me pillé lo primero. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, el siguiente ejercicio es el siguiente. Dice, encontrar la ecuación diferencial que determina el tiempo de vaciado del depósito de la figura donde se han realizado agujeros para la salida del fluido. Entonces tiene 3 agujeros. Uno que dice salida 1, que está más o menos al medio, ¿cierto? De este cilindro. Tenemos la salida 3, que está más al fondo, ¿cierto? En comparación con el 1. Está más al fondo de salida 3. Y salida 2, que está en el fondo. Está en la parte inferior del cilindro. Tenemos esas 3 salidas. Salida 1 de diámetro D1 a altura H1 respecto al fondo del depósito. ¿Ya? O sea, la altura H1 es con respecto al fondo, ¿ya? No con respecto a la superficie. Salida 2 de diámetro de 2 en la base, o sea, no tiene altura. En la altura H0 es la salida 2. Y la salida 3, que es de diámetro de 3 a una altura H3 respecto al fondo del depósito. H es el nivel del agua en el estanque en T igual 0. Entonces, si nosotros dibujamos aquí nuestro estanque,
Ah, qué horrible. Tenemos una salida acá, que es S2, una salida aquí, que es S3, y otra salida por acá, que es S1. Tenemos que la altura total del estanque es H. Tenemos que la altura del orificio 3, ¿cierto? Con respecto al fondo es H3. La altura del orificio 1 con respecto al fondo es H1. Y lógicamente H2 es 0, está en el fondo. ¿Cómo lo analizamos esto? Aquí tenemos nosotros nuestra variación del nivel de agua dentro del estanque a medida que va vaciándose, que lógicamente va descendiendo. ¿Cómo lo analizamos aquí? ¿Qué hay que hacer? Físicamente, ¿qué está pasando aquí? Antes de meternos en los cálculos. ¿Quién me podría explicar paso a paso lo que está pasando aquí? Está disminuyendo el volumen por 3 orificios, pero va a llegar un punto en que deje de salir volumen por el S1, después por el S3. Y finalmente solamente va a salir por el 2, ¿cierto? Sí. Perfecto, eso es. Entonces aquí hay 3 tramos que hay que analizar. Tenemos un primer tramo entre H y H1. ¿Dónde están? Lo voy a hacer aquí con una línea. Donde hay los 3 orificios descargan. O sea, descarga S1, S2 y S3. Tenemos un segundo tramo entre H1 y H3, donde descarga S2, aquí es S2, S2 y S3. Y tenemos un tercer tramo entre H3 y 0, le voy a poner H igual 0, donde descarga solamente S2. ¿Se entiende eso? ¿Queda claro? Jóvenes, Sí, profe. ¿el resto? Sí, profe. Vale. Profe. Entonces, ecuación de continuidad, ¿cierto? La integral de superficie. Aquí no consideren ρ porque nosotros aquí estamos trabajando con masa específica constante, ¿cierto? Incompresible, fluido incompresible. La integral de superficie de velocidad por el diferencial de la superficie tiene que ser igual a 0. ¿Ya? O sea, aquí nosotros vamos a tener una sumatoria, porque aquí nosotros ya tenemos 3 caras. Son 3 las salidas de este cilindro, ¿cierto? S1, S2 y S3. Por lo tanto, la velocidad a la salida de cada orificio por el área de cada orificio, ¿cierto? La sumatoria de todo eso va a ser igual al cambio en el volumen al interior, el volumen de agua al interior del volumen de control. O sea, en comparación con el ejercicio anterior, que nosotros teníamos una salida y va a ser igual el volumen
por unidad de tiempo a la salida, ¿cierto? El caudal a la salida era igual a la variación del volumen de agua por unidad de tiempo al interior del cilindro. Ahora, la suma del caudal de los tres orificios va a ser igual a la variación del volumen de agua al interior del volumen de control. El gran problema de esto es que la variación del volumen al interior de agua va a depender de en qué posición esté. Porque inicialmente cuando H es máximo, ¿cierto? Cuando está lleno el estanque, están los tres orificios evacuando agua. Pero luego que pasa por debajo del orificio C1, hay solamente dos orificios que están evacuando. Y luego que paso por debajo de ese 3, queda solamente evacuando el orificio del fondo. Entonces tengo que analizarlo por tramos esto, necesariamente. ¿Ya? Vamos entonces a analizar cómo es esta cosa. Por un lado, tenemos que lo que sale por el orificio 1, caudal 1, ¿a qué sería igual al caudal 1 de S1? ¿Cómo determino ese caudal? Recuerden que caudal es dV dt. ¿Cómo determino ese caudal? Lo hicimos en el ejercicio anterior, po. ¿Cómo determino ese dV dt, la salida del orificio 1? Área por velocidad. Área por velocidad, ¿cierto? Área, no, le vamos a poner superficie 1, estamos trabajando con S. Superficie 1 por velocidad 1. S1 es un dato, ¿cierto? No, no es un dato, D1 es un dato. Ya, pero vamos a trabajar con S1 por ahora. ¿Y cómo es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad a la salida del orificio 1? Raíz de Raíz 2GH. de- Raíz de 2GH por raíz de 2G. ¿Pero cuál es el H? H menos H1. Perfecto. H menos H1. ¿Cierto? Ya. Ahí tenemos entonces lo que está pasando en el orificio 1. Ese es el caudal 1. Caudal 2, la variación del volumen, la dt. ¿Cómo sería eso? Ya sabemos que es S2 por V2. ¿Cuánto sería la velocidad 2? Dos g por H menos H3. Ah, no, perdón. 2GH, ¿cierto? Ese es el caudal, esa es la cantidad de volumen que alcanza a salir en el tiempo para ese orificio. Es la altura completa del agua dentro del estanque. Y el caudal en 3 sería lo mismo, ¿cierto? La variación de su volumen con respecto al tiempo es S3 por V3. Y en este caso sería la superficie 3 por raíz de 2G H menos H3. Ahí tenemos los tres caudales. Esa es la variación completa de el volumen por el intervalo de tiempo, ¿cierto? Para cada orificio.
¿Ya? Ese es el caudal que sale de cada uno de los orificios. Perfecto. Ya tenemos la variación del flujo neto a través de las caras. Acá no tenemos un régimen permanente, lógicamente. Al igual que el ejercicio anterior, no es un régimen permanente porque en este volumen de control, ¿cierto? Que es el cilindro, el estanque, está variando la masa al interior. Recuerden que estas son variaciones de masa, chiquillos. Nosotros, como estamos trabajando solamente con el mismo fluido, nosotros aquí estamos trabajando con caudales, que es variación de volumen. Pero en estricto rigor esto es variación de masa. Está saliendo masa del estanque y dentro del estanque está variando la masa. Pero nosotros, ¿por qué hablamos solamente de volumen y no hablamos de masa? ¿Qué es lo que hicimos acá? Porque la masa es constante. La masa específica es constante. El fluido es incompresible. ¿Cierto? El Rho. Bien, Marcelo. ¿Cierto? Eso es lo que dijimos delante. Dijimos en la clase anterior y lo repasamos delante. ¿Cierto? Conservación de la masa. Esto es conservación de la masa. La masa que sale tiene que ser igual a la masa que está variando dentro del estanque. Pero como el fluido es incompresible, nosotros, como es masa, vamos a tener masa específica, que es masa por unidad de volumen, en todas las componentes del problema. Por lo tanto, se van a cancelar. ¿Cierto? Ya. Entonces nosotros aquí, gracias a eso, solamente trabajamos con volumen por unidad de tiempo. Bien. Lo que nos falta ahora definir entonces, esto es lo que está saliendo del estanque. Lo que nos falta ahora definir es qué es lo que está pasando al interior del volumen de control, al interior del estanque. ¿Cómo está variando entonces el volumen al interior del estanque? Variación a la salida del estanque. La variación a la entrada del estanque es cero. No, nada está entrando al estanque. Lo que nos falta definir ahora es la variación al interior del estanque. ¿Y cómo determino la variación al interior del estanque? Chicos, Sería el área por las variaciones del H que va teniendo. exacto. Lo mismo que en el anterior. El área, en función de T del estanque, que en este caso es constante, ¿cierto? Porque el cilindro tiene un área constante, pero puede ser variable, por eso lo dejo expresado como que fuese una función. En este caso es constante. Por la variación del dH en el tiempo. Igual que el ejercicio anterior. Es exactamente lo mismo. Entonces ya lo tenemos todo. Ahora nos queda igualar la variación. Voy a abrir acá otra. Ahí. Bueno, nos queda igualar la variación al interior del estanque con la variación a la salida del estanque. Ese es el análisis físico de esto, ¿cierto? Lo que varía en el interior es igual a lo que sale. Por lo tanto, el área por dH de T va a ser igual a Q1 más Q2 más Q3. ¿Ya? Que eso va a ser igual a S1
raíz de 2g h menos h1 más S2 raíz de 2gh más S3 raíz de 2g h menos h3. No, vamos a dejar primero esto acá. Y pasamos el dt multiplicando. Y el área la vamos a dejar allá también, al lado de allá. Nos va a quedar entonces que dh dividido que C1, 2g h menos h1 más S2, 2gh más S3, 2gh menos h3 es igual. Aquí me faltó un signo menos. En la salida del estanque. No, vamos a dejar negativo el área para no poner negativo el otro. Ahí. ¿Cierto? Es igual a menos área, no, menos dt dividido área. Menos la variación del tiempo dividido el área. Ahí sí. Ahí sí. Lógicamente, la integración de esto es bastante compleja, ¿cierto? Y, por lo tanto, para el caso 1, que es entre h y h1, el resultado, tramo 1, ¿cierto? Entre h y h1, me va a quedar la integración menos 1 partido por área de 0 a t de dt es igual a la integración de h a h1 de todo este coso. S1 raíz de 2g h menos h1 más S2 2g h más S3 raíz de 2g h menos h3. Ahí está. Este tiempo sería el tiempo 1. Y aquí obviamente es bastante complicada la integración, ¿cierto? Por lo tanto no la vamos a resolver en este caso. Vamos a resolver solamente el caso más sencillo, que es para la salida en 2. A mí lo que me interesa acá es que quede claro el análisis, para que no perdamos tiempo resolviendo esta integración. ¿Queda claro esto a lo que llegamos acá? Chicos, con esto nosotros vamos a determinar el tiempo 1 de vaciado del estanque cuando está descargando a través de los 3 orificios, ¿cierto? Entre H y H1. Aquí está descargando S2, está descargando S3 y está descargando S1. Lo que yo estoy definiendo aquí, estoy determinando el tiempo, este tiempo, de descarga entre H y H1.
¿Alguna duda con eso? ¿Se entiende? Profesor, entonces lo que hizo al principio con las velocidades era para sacar el dt, parece. ¿Cómo el DT? O sea, no entendí bien el despeje del menos a por dh de t es igual a 1 más, o sea, perdón, el caudal 1 más el caudal 2 y el 3. Acá. Lo reacomodé nomás. En este caso dejé todo lo que tenía H al lado izquierdo y todo lo que no tenía H, ¿cierto? Lo mandé para el lado derecho. El DH está aquí y pasé dividiendo los caudales, ¿cierto? Al DH. O sea, pasé dividiendo todo esto que está aquí, pasé dividiendo el DH. Y hacia el otro lado envié el DT al numerador y envié el área abajito, al denominador, que está aquí. ¿Se entendió ahí? Ah, sí, sí, me estaba enredando con los iguales, gracias. Sí, eso. Lo mandé ahí, lo reagrupé, ¿no? Y después integré. Acá están las tres superficies con sus respectivas velocidades porque están los tres orificios descargando, ¿cierto? Entonces, los tres orificios van a descargar entre la altura h, que es la altura máxima, y h1, que es la altura del orificio 1. Entonces yo estoy determinando aquí el tiempo 1 de descarga entre h y h1, cuando están descargando los tres orificios. Ahí hay un tiempo, ¿cierto? Pero después, cuando quiera calcular el segundo tramo, que es entre C1 y S3, que es entre H1 y H3, ahí va a cambiar esto, porque ya no van a estar los tres orificios descargando. Tramo 2, entre H1 y H3. O sea, ahora yo estoy acá. Ahí está S2, ahí está S3 y aquí está S1. Yo estoy aquí ahora en este intervalo, entre ese punto y ese punto. Y aquí yo voy a calcular un tiempo 2 de descarga entre esos dos puntos. Entre H1 y H3. ¿Se entiende lo que estoy haciendo ahí, no? El análisis. Chiquillo, ¿se entiende bien? Sí, profesor. ¿El resto? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ok, entonces nosotros ya tenemos que esta ecuación es la que define el tiempo para la descarga entre H1 y entre H y H1. ¿Cómo calculo ahora entonces? ¿Cómo sería mi ecuación para determinar este tiempo 2 entre el orificio 3 y el orificio 1? Menos 1 partido por A. La integración lo vamos a hacer de 0, ¿ah? De 0 a T2. Obviamente es entre T1 y T2, pero para no volverlo más complicado el desarrollo, lo vamos a poner entre 0 y T2. O sea, el tiempo total, cuando después calculemos cuánto es el tiempo total de vaciado, es T1 más T2 más T3. ¿Cierto? Ahora estamos calculando de 0 a T2. O sea, ese intervalo no estamos calculando. Eso es igual a de dt. Eso es igual a la integración entre H1 y H3 de dH dividido. ¿Dividido qué? ¿Cómo es ahora la ecuación? De ese lado. ¿Cómo es ahora, pues, chiquillos? ¿Cómo es esa parte?
¿Quiénes están descargando? Los tres, o sea, ¿El 2 y el 3 solamente? El 2 y el 3. Entonces sería S2 por la velocidad, ¿cierto? Que está saliendo por ahí, que sería raíz de 2G H más S3 por raíz de 2G H menos H3. Eso. Y ahí determino el tiempo 2 de vaciado entre el orificio 1 y el orificio 3. También lo vamos a dejar expresado porque no es tan fácil el desarrollo de esa integración. Vamos ahora al tramo 3, que es entre H3 y 0. H igual 0, ¿cierto? Cuando se vacía completamente el estanque. O sea, aquí nosotros estamos analizando lo que pasa S2, S3, S1. Ahora nuestro nivel de agua está acá. Aquí, ¿cierto? Por lo tanto, solamente evacúa S2. Aquí tenemos nosotros que esta altura es H3. Entonces, para determinar este tiempo, tenemos menos 1 partido por el área, que recuerden que es el área del cilindro. Lo estamos haciendo de 0 a T3, después el tiempo total de vaciado es la suma de los tres tiempos. ¿Ya? Estamos asumiendo que aquí el tiempo 0 es cuando ya no está descargando la superficie, el orificio 3. De 0 a T3 de dt es igual a la integración entre H3 y 0, ese es el intervalo, ¿cierto? Inicialmente tenemos H3 y final tenemos 0, H0, de dH. ¿Y cómo sería aquí? ¿Quién está descargando? En este tramo, ¿quién está descargando? solo el 2. Solo el 2. Entonces sería S2 raíz de 2GH. Debía haber utilizado H minúscula para que... No, bueno, ahí. Este sí lo podemos calcular más fácil, pues. Me queda menos 1 partido por área por la integración de 1 a dt este de 0 a t3. Y eso es igual a 1 partido por S2 raíz de 2G, ¿cierto? Que es constante. Integración de H3 a 0 de dH dividido H elevado a 1/2. ¿Estoy bien? Esta superficie es constante porque recuerden que el dato que nosotros tenemos aquí es el diámetro 2. Entonces, S2 es igual a pi por diámetro 2 al cuadrado dividido 4, ¿cierto? Diámetro 2 es un dato. Entonces me queda que menos T3 dividido área es igual a 1 partido por S2 raíz de 2G y la integración de 1 dividido raíz de H era H elevado a 1/2 dividido 1/2. Y eso entre H3 y 0. Menos T3 dividido área es igual a, pasamos el 2 multiplicando, 2 por H3 elevado a 1/2 dividido superficie 2 raíz de 2G. ¿Estoy bien? Sí. Voy a borrar arriba para continuar con el desarrollo. Lo que me preocupa es por qué me quedó negativo aquí.
Ah, claro. Este queda negativo, ¿cierto? Porque primero evalúo h en 0 menos evaluar h en h3. Entonces ahí me quedan los dos negativos. Y se me cancelan y me quedan positivos. Entonces me queda que el T3 va a ser igual a 2 raíz de h3 por el área del cilindro dividido la superficie 2 por raíz de 2g. Podemos sacar, cancelar ahí el 2 con el raíz de 2 y me va a quedar raíz de 2 arriba. Me queda entonces que T3 va a ser igual a el área del cilindro dividido el área del orificio 2 por raíz de 2h3 dividido g. Ahí. Y ahí tendría el tiempo de vaciado 3. Dudas, chicos, ahí. Ese es el tiempo de vaciado entre el orificio 3 y el orificio 2. Nos faltaría obviamente determinar los otros dos tiempos, pero son medios complicaditos, por lo tanto lo dejamos expresado, ¿no? ¿Dudas acá, chicos? Don Andrés, Consuelo, don Marcelo, Benjamín, Bastián, dudas. Y el resto que no ha hablado. Yo no tengo ninguna, profe. Ya. Quedó claro. El desarrollo matemático es matemática nomás. Pues, si el análisis aquí, el físico, es el importante. El resto, el tema matemático se les va a dar. O sea, bueno, hay que practicarlo, pero es sencillo, digamos. Aquí uno de repente, si tú que me dice, aturdido con tanta letra y tanto número, pero bueno. Pero ese es el resultado. Lógicamente que el área del cilindro es... ¿Tenemos algún dato del cilindro, no? Del estanque, no nos da el diámetro del estanque. Lo asumimos como dato nomás, po. Tú H1, claro, no lo tenemos. Bueno, pero el área del cilindro, del estanque, obviamente es pi por el diámetro del estanque al cuadrado. Y el diámetro de C2 es pi por D2 al cuadrado. Esto dividido 4. Dividido 4. ¿Ya? Por lo tanto, esto incluso podríamos relacionarlo en función de sus diámetros. Y nos quedaría el diámetro al cuadrado del cilindro dividido el diámetro del orificio al cuadrado, ¿cierto? Asumiendo que los dos son datos, por la raíz de 2h3 dividido g. Y nos queda más expresado su mínima expresión. Eso, jóvenes. Eso, bueno, quería avanzar hoy día un poquito en la materia también, pero no alcanzamos lamentablemente. Próxima clase, vamos a ver, acá hay otro ejercicio. Sí, ya la tienen a disposición esta, ya la actualicé y tienen toda la presentación del resto del curso. Les dejo este ejercicio presentado acá, desarrollenlo, háganlo de tarea y vamos a sumar unos puntitos para la prueba. ¿Ya? Envíenmelo antes del domingo. O el lunes, mejor, el lunes. Antes del lunes a medianoche. ¿Ya? Como tarea, como lo hicimos para el taller 1, desarrollenlo esto y me lo envían al correo antes del día lunes a medianoche. ¿Ya? Para sumar puntos para la prueba. Unas décimas. ¿Estamos? Próxima clase, vamos a ver conservación de la energía. ¿Ya? Que aquí esta parte es la base de todo lo que es este curso para mí. ¿Ya? Lo que es conservación de energía. Importantísimo esto después para comprender el escurrimiento en tuberías.
Ya, jóvenes, no sé si hay alguna duda, lo dejamos hasta acá. ¿Estamos entonces? ¿Nos vemos el día miércoles? Chiquillo, alguien que me diga algo. Sí, profe. Esté Sí, bien. profe. Profesor, Díganme. es a su correo antes del lunes a las 12 de la noche, ¿cierto? Antes del lunes, sí, para no hacerlos trabajar el domingo. El día lunes. ¿Ya? Mándenme háganlo como tareita y sumamos unas décimas para la prueba 2. ¿Ya? Eso, recuerden que tienen práctica el día lunes con la girada. Ya, chiquillos, nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Chao, Chao, profesor. profe. Chao, Chao. profe. Gracias a todos, que estén bien.